pero con cobertura temprana. El problema fue con los antibióticos, entonces vean que subió casi al 10%. Y ahora, si los antibióticos fueron de manera temprana, pero la cobertura fue tardía, vean que ya está subiendo un 15%. Y ahora, si hubo un retraso tanto de antibióticos y un retraso en la cobertura, vean que está llegando casi al 50% de que esa herida vaya a ser infectada. Entonces es muy importante, por eso se los estuve mencionando varias veces, venía en la bibliografía. Y bueno, la estabilidad de hueso para que tengamos todos los beneficios que ya les habíamos mencionado, tanto una curación y cicatrización más temprana, evitando una rigidez y cosas así. Eso era retomando todo lo anterior, resumiéndolo. Creo que ya es todo. A ver, dale la siguiente. Sí, ya era todo. ¿Alguna duda con tratamiento, manejo, o etc.? Creo que las dudas van a quedar al final otra vez, ¿no? Entonces empezamos con la siguiente. Sí. Bueno, sí, con el tema que sigue, de favor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, ya. Sí, ya se ve. Nicole, creo que tienes el micrófono apagado. Ah, ok, ya, creo que ya está. Bueno, el equipo 5 hablará acerca de una complicación que también es considerada una emergencia quirúrgica ortopédica que corresponde al síndrome compartimental. El síndrome compartimental, como todo síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se van a deber principalmente al incremento de la presión en un compartimento o en una celda. Esto va a traer como consecuencia una reducción o una eliminación de la perfusión vascular, que se traduce en una isquemia de las estructuras que van a estar contenidas en ese compartimento. Tenemos que este síndrome se va a presentar principalmente en un 69% de las fracturas asociadas a trauma cerrado, porque se incrementa la presión intracompartimental. También se puede dar en algunos casos en un 3 a 17% en fracturas cerradas de la tibia, porque como veremos más adelante, los compartimentos no se proyectan en todos los planos. Entonces, a pesar de que la fractura sea cerrada o abierta, puede presentarse. Y en el 23% se va a presentar en traumas de tejidos blandos sin fractura y en esto se va a presentar isquemia, disminución de la reperfusión posterior y el tratamiento, y en algunos tratamientos de lesiones arteriales también se puede presentar, no necesariamente en un trauma. Bueno, como etiología, vamos a tener, como ya se mencionó antes, este síndrome compartimental, pues es el resultado de una presión elevada, por lo tanto va a tener diversas causas. Las vamos a dividir principalmente en dos, que van a ser las causas que van a provocar una disminución en el tamaño del compartimento, y la otra van a ser las que van a provocar un aumento en el contenido del mismo. Como las causas de la disminución en el tamaño del compartimento, vamos a tener compresiones o constricción externa. Principalmente, como hemos estado viendo, se va a dar bueno, en esta parte creo que va a ser más común verlos por lo que vienen siendo vendajes o yesos circunferenciales, los cuales creo que por eso es muy importante saber cómo colocar un yeso de una manera correcta y no nada más por quedar bien, por así decirlo, de, ay, yo te coloco el yeso y ya. Y en las causas del incremento del contenido del compartimento, vamos a tener principalmente
por causa de los traumas, que vienen siendo las fracturas y la lesión muscular. También tenemos, bueno, esta es una división como tal, había otros que los dividían y las inflamatorias que van a provocar edemas los ponían aparte. Y aquí la principal causa va a ser por isquemia de reperfusión. Bueno, y ahí están las demás causas. Ahorita nada más les mencioné como que las más comunes o las que más vamos a ver. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? En la clasificación va a ser de acuerdo en agudos y crónicos, y esto se va a dar principalmente por la etiología y según la duración de los síntomas. En el caso de agudos vamos a tener que va a ser como etiología las fracturas, traumatismo de partes blandas, lesiones arteriales, compresiones prolongadas en miembros, quemaduras y hemorragia interna. En el crónico pues vamos a tener esfuerzo muscular excesivo. Esto, en el caso del crónico, pues estaría relacionado con el aumento intermitente de la presión tisular. Por ejemplo, el ejercicio puede en sí aumentar un 20% del volumen muscular. Por lo tanto, en el caso del crónico va a ser más frecuente que se encuentre en atletas y principalmente en maratonistas. Y también había también podían meter lo que viene siendo el aplastamiento como tal. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Para motivos de esta presentación vamos a dividir los compartimentos en superior e inferior y solamente nos vamos a enfocar en las extremidades superior e inferior. Dentro de la extremidad superior también la dividimos por regiones y a lo que corresponde al brazo, este se va a dividir en dos compartimentos, un compartimento anterior y uno posterior. El compartimento anterior alberga a los músculos bíceps, braquial y al nervio mediano, y el compartimento posterior alberga a los músculos tríceps y al nervio radial. En el compartimento siguiente, que es el del antebrazo, lo vamos a dividir en dos, en anterior y en posterior. En el anterior vamos a encontrar los músculos flexores, tanto radial del carpo, ular del carpo, superficial de los dedos y profundo de los dedos, y también el flexor largo del pulgar. Y los músculos pronadores, pronador redondo y pronador cuadrado. Algunas literaturas también agregan un tercer compartimento, pero en la mayoría solamente se manejan anterior y posterior. En el posterior vamos a encontrar todos los músculos extensores y supinadores. También vamos a encontrar algunos nervios. Dentro de los principales que se pueden ver afectados en un síndrome compartimental están el extensor radial largo del carpo y el extensor de los dedos, así como el abductor del dedo largo pulgar, dependiendo de la zona en la que se den las lesiones. En el caso de la mano, vamos a tener que se va a dividir en 4 compartimentos, el palmar central, hipotenar, el tenar y los interóseos. En el palmar central vamos a encontrar los tendones flexores digitales, los lumbricales, arterias digitales y nervios colaterales de los dedos. En la hipotenar vamos a encontrar los músculos hipotenares como tal, y en la tenar pues los músculos tenares. Y en los interóseos vamos a tener los interóseos palmares y dorsales y el aductor del pulgar. En la extremidad inferior, en la región del muslo, este se va a dividir en 3 compartimentos, anterior, medial y posterior. El anterior va a contener a los músculos vasto lateral e intermedio, al sartorio y al recto femoral. El medial va a contener a los 3 aductores y al músculo gracilis, y el posterior al semimembranoso, semitendinoso, al bíceps femoral y al nervio ciático. En lo que corresponde a los compartimentos de la pierna, lo vamos a dividir en 4 compartimentos. Es importante aclarar que este es el compartimento que más se ve, esta es la región que más se ve afectada por el síndrome compartimental debido al tipo de fracturas y lesiones que se producen en esta zona. Vamos a dividirlo en compartimento anterior, compartimento posterior, superficial y lateral. En el anterior vamos a tener músculo, arteria y vena tibiales anteriores, el nervio peroneo profundo, el músculo extensor largo de los dedos, del dedo gordo y el músculo extensor largo de los dedos.
En el posterior, profundo vamos a encontrar el músculo, arteria y vena tibiales posteriores, el músculo flexor largo de los dedos, el nervio tibial, la arteria y la vena peronea y los músculos flexores, el músculo flexor largo del dedo gordo. En el compartimento posterior superficial vamos a encontrar el músculo sóleo, el tendón del músculo plantar, músculo gastrocnemio y la cabeza lateral y medial de este. Y en el compartimento lateral vamos a encontrar el nervio peroneo superficial, el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. Como podrán darse cuenta, tiene mucho contenido estos compartimentos, entonces una lesión a nivel de la pierna puede condicionar un síndrome compartimental, incluso en una fractura expuesta, porque puede darse una fractura expuesta, pero a lo mejor no se llega al plano del compartimento posterior superficial, y entonces, como es una fractura expuesta, podríamos pensar que la presión se está liberando, pero no estamos viendo cómo está la presión intramuscular intracompartimental de este compartimento. Bueno, y en el caso del pie, pues realmente mencionaba la literatura que no era muy común, pero vamos a tener que el pie lo vamos a dividir en 4 compartimentos como tal: medial, lateral, central y el interóseo. El medial, lateral y central van a estar formados por tabiques intermusculares que se extienden desde la fascia plantar, y los interóseos pues van a estar dorsal a los 3 anteriormente mencionados. Ahora, bueno, vamos a explicar la fisiopatología. No sé si logren ver mi cursor. Sí se ve. Sí se ve. Sí, Vania. Bueno, en la imagen del lado izquierdo, donde están esas figuritas, ustedes van a observar que en el centro tenemos a un compartimento, ahí está representando un compartimento. Se observa también estructuras vasculares y alrededor de esta figura podemos observar algunas de las posibles causas que van a comprometer a una extremidad, ya sea superior o inferior, que haga que incremente la presión en esta área. Entonces, esto se puede deber a una fractura. Aquí pueden observar que hay una hemorragia consecuente a una fractura. Aquí, por ejemplo, está representando un traumatismo arterial directo. En este caso representa el uso de un uso repetitivo de los músculos en los maratonistas. En esta, por ejemplo, representa la infiltración de algún líquido o de alguna solución, y en este a una quemadura. Sea cual sea la causa que condicione a este síndrome, va a traer consigo un aumento de la presión en el compartimento, en esta región. Entonces, si aumenta la presión en esta región, dentro de los vasos sanguíneos va a disminuir, porque ya no va a tener esa como oportunidad el vaso sanguíneo de aportar el adecuado oxígeno hacia los tejidos. Esto lo podemos observar ahora de una forma escrita en este esquema del lado derecho, en donde tendremos las dos condiciones que ya nos había explicado Diana. Un aumento del volumen compartimental, es decir, digámosle que es una causa de adentro hacia afuera, o una disminución del compartimento, algo de afuera hacia adentro, como el vendaje que nos comentaba. Sea cual sea de estos dos posibles mecanismos, van a disminuir el retorno venoso porque están comprimiendo a esas estructuras vasculares. Esto trae como consecuencia un aumento de la presión intracompartimental, es decir, en esta región en donde ustedes observan como de color gris o más clarito, y una disminución de la presión arterial porque se están comprimiendo estas estructuras vasculares. Esto va a traer como consecuencia una disminución de la perfusión capilar. Bueno, se han realizado algunos estudios que demuestran que si podemos actuar a las 3 horas, es decir, realizar una fasciotomía,
va a haber una disminución de la presión intracompartimental, una revascularización y por ende el paciente se recupera sin secuelas. Pero si no se llega a actuar de forma inmediata, es decir, llegamos a actuar hasta las 8 horas cuando el daño es irreversible, pues es evidente que ya se produjo una isquemia, disminuyó, consecuente a una disminución de la presión capilar y por ende de la perfusión, lo que condiciona una necrosis de las estructuras que se encuentren en ese compartimento. Eso a su vez trae una contractura muscular y por ende la recuperación ya no va a ser completa o el paciente queda con algunas secuelas permanentes. Y ya. ¿De qué sigue, Nicolás? Por favor. Entonces, el síndrome compartimental se va a presentar de la siguiente manera. La bibliografía menciona una regla, la regla de las 5 P, que están escritas en inglés. Entonces, refiere que el signo principal o el síntoma principal es pain, dolor. Esto pues va a ser muy evidente. Vean la imagen del lado izquierdo. Es una extremidad inferior, corresponde a la pierna. Es un varón de 6 años. Y vean el tamaño de la extremidad. Entonces ahí pues es lógico que le va a doler. 2 es pálor, palidez. Y aquí observen en la extremidad sí se ve un cambio en la coloración de la piel con respecto a la otra extremidad. Púlseles, una disminución del pulso, más nunca quiere decir que este esté ausente. 4, parestesias por la compresión de los nervios. 5, parálisis, también por la misma compresión de las estructuras. Y bueno, también menciona el artículo que estos signos se van a aparecer cuando la presión del compartimento oscila entre los 20 y los 30 milímetros de mercurio, porque por lo regular una presión intracompartimental normal va de los 0 a los 8 milímetros de mercurio. Ya, por favor. Entonces, tomando en cuenta estos datos que nos dio Vania, vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer por 2 métodos, el clínico y la medición de la presión intracompartimental. En el clínico, pues sería tomando los signos, las 5 P's y principalmente estos nos van a dar signos preisquémicos, que va a ser el dolor, la palidez y las parestesias. Y en los post-isquémicos, en donde ya va a haber parestesias que van a llegar a convertirse en anestesias, parálisis e incluso se puede llegar a la ausencia del pulso cuando ya estamos en una fase isquémica. Algunas literaturas nos marcan que dentro del clínico también podemos hacer la medición de los pulsos y eso nos podría dar un pronóstico de si está presentando o no un síndrome compartimental, pero en otra literatura encontré que solamente la medición de la presión intracompartimental es la que nos va a dar el diagnóstico certero. Este se indica cuando hay uno o más síntomas del síndrome compartimental junto con los factores de confusión. Por ejemplo, puede ser que el paciente haya sufrido una lesión y tenga dolor y parestesia, pero no esté presentando este síndrome. Entonces, para comprobarlo o no, se hace la medición de la presión intracompartimental. E incluso se puede hacer en ausencia de síntomas, excepto el aumento de la dureza e inflamación, porque el paciente puede estar presentando estos, pero no presenta dolor, que puede estar relacionado con que ya esté más avanzado y entonces esté presentando una anestesia del sitio de la región afectada. Y también cuando hay un aumento espontáneo del dolor en la extremidad tras un tratamiento adecuado del dolor. Para medir la presión intracompartimental, encontré que se puede usar la técnica de Whitster, que es en la que se llena de suero fisiológico aproximadamente 40 centímetros. El tubo se utiliza un sistema, la verdad no encontré exactamente qué es lo que utilizan, pero es un tubo, yo supongo que puede ser algo así como el de la venoclisis.
y se dirige una aguja intramuscular y esta se va a introducir en el músculo. La aguja se va a introducir en posición aponeurótica y a 45 grados en relación con el plano cutáneo y se va a presionar suavemente sobre el émbolo de la jeringa llena de aire hasta que la columna de suero empiece a desplazarse. Ello indica que la presión sobre la columna de suero está por encima de la presión intratisular y puede realizarse la lectura en el manómetro. Y también encontré que hay algunos dispositivos que ya miden la presión intracompartimental, que son más sencillos para utilizarse, en los que solamente se introduce la aguja y con la jeringa está sobre el lector, el manómetro, entonces es más sencillo tomarla, pero pues no sé si en los hospitales a los que vayamos encuentremos de esos. En el caso del diagnóstico diferencial, se debe de tomar en cuenta el diagnóstico diferencial con la celulitis, la osteomielitis, la tenosinovitis, pero se debe hacer profundamente diferencia entre la patología arterial y la neurológica. Aquí está un cuadrito donde se da como que esta diferencia, lo que viene siendo el síndrome compartimental con una oclusión arterial o una neuroplaxia como tal. Y bueno, del lado izquierdo podemos ver las famosas 5 Ps que ya les mencionó mi compañera Vania. Y si se dan cuenta, en el caso de la oclusión arterial, pues no va a haber un aumento de presión como tal y tampoco va a haber pulsos presentes como tal. Y en la neuroplaxia, pues en este caso no va a haber aumento de presión, no va a haber dolor a la extensión. Y bueno, en los demás que vienen siendo parestesias y paresias, si se dan cuenta, las 3 sí lo van a tener como tal. Eso sería las patologías donde principalmente se debe de hacer este diagnóstico diferencial. El que sigue, por favor. Y bueno, dentro del tratamiento, este tratamiento lo tratamos de explicar de una forma general, porque el tratamiento va de forma enfocada y específica para cada compartimento. Bueno, al ser considerado como una urgencia ortopédica, es un procedimiento que se realiza de forma quirúrgica a través de la descompresión inmediata de este compartimento y el procedimiento que se realiza es una fasciotomía extendida. En todas las extremidades, la fasciotomía extendida tiene una característica particular, que esta fasciotomía tiene un trayecto longitudinal. Bueno, una vez que se realiza la fasciotomía extendida, ya se puede realizar la intervención ortopédica específica para esa extremidad, ya sea una fijación externa, osteosíntesis o una serie de lavados quirúrgicos. Es importante mencionar que en esta fase o en esta etapa no se cierra esa fasciotomía, solamente se va a cubrir estas heridas con apósitos estériles y húmedos y se realiza un vendaje no compresivo. A las 48 horas de realizada la fasciotomía, se debe revisar y se deben de resecar los tejidos desvitalizados. Nuevamente se cubre con apósitos estériles y húmedos y finalmente los cirujanos ortopedistas deben de considerar cuál va a ser la técnica de sutura adecuada para el cierre de esta fasciotomía. Como les repito, cada uno de los tratamientos está enfocado de forma particular para alguna extremidad. ¿Le que sigue, por favor? Y bueno, también les colocamos estas imágenes para que ustedes puedan identificar una fasciotomía. Del lado izquierdo, del lado superior izquierdo es una fasciotomía en el muslo. Vean esa característica que yo les había mencionado, que son longitudinales. En la imagen de abajo es una fasciotomía en la pierna. De igual forma, tiene esa característica, es longitudinal. Y en la imagen que está a color, pues es una secuencia de una técnica de sutura. Y las complicaciones están dadas por
por el retraso en el tratamiento. Entonces, hay varios estudios que corroboran que se produce un resultado catastrófico si las fasciotomías son retardadas por más de 12 horas. En realidad, la guía nos dice que debe de ser dentro de las primeras 6 u 8 horas después de la lesión, pero puedes esperar, bueno, puedes retardarlo como máximo hasta 12 horas. Después de 12 horas el pronóstico pues va a ser malo para el paciente y puede terminar en una amputación e incluso puede comprometer su vida. La recuperación completa se produce cuando la descompresión se realiza en el periodo de las 6 horas posteriores al diagnóstico y algunas de las complicaciones que puede presentar son las retracciones musculares, deformidad articular, parálisis y zonas de anestesia. Es importante aclarar que aunque se haga la fasciotomía, si esta se hace después de las 12 horas, se pueden encontrar principalmente zonas de anestesia y retracciones musculares, porque debido a la isquemia ya se van a ver afectados estos tejidos. Entonces, entre más rápido se haga la fasciotomía, mejor. Y es una urgencia, entonces, pues, hay que hacerlo rápido. En el caso de la prevención, pues como ya se les mencionó antes, se deben de remover yesos o vendajes compresivos y también algo importante es que la extremidad debe de colocarse en posición neutra. Esto debido a que colocar la extremidad ya sea por arriba o por debajo del nivel del corazón como tal, va a impedir una adecuada perfusión. También se tiene que retirar vestimenta que esté demasiado apretada. Y bueno, algo importante es que la presión sanguínea debemos de tratar de normalizarla como tal. Y bueno, creo que esto sería todo de nuestra parte. Algo que les quería comentar es que la fasciotomía, algunas literaturas te marcaban que esa se va a realizar siempre y cuando haya una presión mayor a 30. Nada más quería mencionar eso, pero no. Y también se puede realizar tanto en síndrome compartimental agudo por una lesión o trauma y en síndrome compartimental crónico siempre y cuando se haya dado un tratamiento y manejo del dolor y no funcione, entonces, y el paciente ya esté presentando más complicaciones, también se puede recurrir a una fasciotomía. Lo que no encontré es cuánto tiempo se debería de esperar entre un manejo conservador y la fasciotomía en el caso del síndrome compartimental crónico. Y creo que eso sería todo. Acuérdense que el síndrome compartimental es una urgencia quirúrgica, entonces no te debes de esperar. Hay veces que ustedes le llaman al crónico a esas actividades repetitivas, ¿sí? Físicas, pero como tal no es un síndrome propiamente dicho, ¿sí? Uno agudo te ocasiona un edema muy severo, que el problema es que te condiciona compromiso neurovascular. Entonces, desafortunadamente, casi ningún hospital tiene con qué medir la presión. Entonces, realmente lo haces en forma clínica, ¿sí? Tú ves al paciente, lo revisas, ya viste los signos, ves el compromiso, ves el llenado capilar distal y entonces tú determinas hacer el manejo. Cuando dieron lo de Morela Valle, también mencionaban ustedes un drenaje que ponían como un tubo. Lo que se hace aquí en México generalmente es la fasciotomía que viste ahí, cuando hay un síndrome en el muslo, eso es lo que haces, fasciotomía, generalmente, y de la misma forma lo dejas abierto. Entonces esas lesiones se tratan en forma aguda, es una urgencia, no lo puedes dejar para manejarlo en forma crónica porque puedes perder la extremidad. Entonces, si ves el problema, en cuanto lo identificas, se mete a quirófano. Sí, es una de las urgencias quirúrgicas absolutas. Si no lo operas, pierde la extremidad, ¿sí? Entonces hay que operarse. Sí, no hay que esperarse. Sí, estas no te puedes esperar. ¿Sí? Seguimos. Juan, ¿puedes proyectar, por favor? Sí, voy. Está cargando.
Gracias. Sí, se ve. Sí. Sí. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre las fracturas en niños. Siguiente, por favor. Tenemos que tomar en cuenta que pues la traumatología infantil va a abarcar desde el nacimiento hasta los 18 años. Siguiente, por favor. Y pues con respecto a tal cual lo que son las fracturas, pues al igual que en el adulto, pues esto se va a referir a cualquier lesión ósea o cualquier pérdida de la congruencia articular que vaya a ser ocasionada por un agente externo de forma aguda. Siguiente, por favor. Adentrándonos un poco ya a lo que son las fracturas correspondientes a este tema, que son específicas, no vamos a revisar todas, simplemente las que maneja el temario. Nos podemos dar cuenta que nos adentramos en una que es fracturas del extremo proximal. Este tipo de lesiones difícilmente separen los núcleos secundarios, el troquín y el troquíter, pero pues pueden desprender el núcleo primario, que es la cabeza humeral. Vamos a utilizar las clasificaciones que nos manejaba la literatura, no son tantas así como se ve, de hecho hay unas que las correlacionan, ¿no? Nada más son como cierto tipo de diferenciación en números. Y vamos a tener que la etiología para este tipo de fracturas es la caída sobre el codo, principalmente, y el hombro. El codo es llevado a una aducción forzada por la cabeza humeral, fija la cavidad, lo que fractura las zonas de fusión, principalmente los niños. ¿Por qué? Porque los niños, recordemos que es un grupo de edad en donde la mayoría del tiempo pues son muy hiperactivos, suelen hacer cierto tipo de actividades que no corresponden e inclusive a su edad, y pues regularmente llegan a caerse, ¿no? La que sigue, por favor. Primero vamos a tener esta clasificación, Salter y Harris. Esta específicamente no va a valorar el desplazamiento y no va a diferenciar la gravedad de las lesiones. ¿Por qué? A ver, tenemos la tipo 1, está del lado por la figura A, es la tipo 1. El trazo fracturario se produce entre la epífisis y la metáfisis. Para el caso del tipo 2, es una lesión clásica de Salter y Harris. Esa la manejaba así como que es muy, muy común. Y existe un fragmento óseo metafisiario. Ahí vemos la rayita. Guíense por la rayita, por favor. Esa rayita color negro que ven. La letra C nos dice que es un tipo 3, es una lesión epifisiaria sin fragmento metafisiario. Permítanme, es que va a pasar la basura. Ya. Bueno, sigue la tipo 4, que es la figura D, el trazo cruzal epífisis. Ustedes pueden ver, aquí nos vamos a guiar por trazos, ¿no? Como está constituido, ustedes se pueden guiar por la imagen, porque como dijimos, para este tipo de clasificación, no va a valorar el desplazamiento y no diferencia la gravedad de las lesiones. Pero para las que vienen, pues van a hacer un análisis diferente, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. La de Neer y Horowitz va a valorar solo el desplazamiento. Esta sí va a valorar el desplazamiento de los fragmentos. La tipo 1 existe un desplazamiento, ahorita las vamos a ver, nada más es para definirlas. Existe un desplazamiento menor a 5 milímetros.
el desplazamiento equivale, en la tipo 2, el desplazamiento va a equivaler al tercio de la diáfisis. Y el fragmento proximal en la tipo 3 se ha desplazado entre 1 y 2 tercios de la diáfisis. Para la tipo 4, el desplazamiento es mayor a los 2 tercios que teníamos de diferencia en las tipo 3. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Muy bien. Aquí podemos ver que es una radiografía de un varón de 22 meses con traumatismo de hombro tratado, con vendaje blando. La radiografía inicial es la A, la letra A que ven ahí, y se ve el desprendimiento completo de la cabeza humeral. Esto corresponde, la primera clasificación que les dije fue la de Salter y Harris, que es tipo 1. Ahorita vamos a ver otra que se llama Clement 3, pero bueno, aquí la diferencia, Salter y Harris tipo 1. Y Neri Horowitz, ahí déjale. Ajá, por favor. Es la tipo 4. En la figura B, vamos ahí un sobregrabado para poder diferenciarlo. Y para la letra C, en este caso va a ser una radiografía de frente de hombro de una niña de 2 años. Sufrió un traumatismo al caerse de una silla. Como les dije, pues este grupo es el que va a presentar este tipo de lesiones. No quiere decir que sea exclusivo, pero dado las circunstancias, ¿no? Y la clasificación para Salter y Harris, en este caso en la C, va a ser tipo 2. Neuer y Horowitz, igual tipo 2. Y Clement, que la vamos a ver más adelante, va a ser tipo 1. Este caso específicamente, la letra C, se sospecha de un maltrato por ser una lesión metafisiaria y demasiado importante para un traumatismo pues de esas características, ¿no? Pero no pudo confirmarse. Eso es muy importante, ¿no? También checar en la diferenciación porque pues en este tipo de accidentes normalmente pues decimos, pues es un niño, yo sé que los niños son hiperactivos normalmente, se cayó y pues se fracturó, ¿no? Pero hay que ir obviamente checando las características dependiendo de cada caso para saber diferenciar si estamos ante un maltrato infantil, ¿no? Que eso obviamente en la clínica lo vamos a ver mucho. La que sigue, por favor. Es la de Clement que les decía. En este caso, esta va a valorar la angulación y desplazamiento de los fragmentos. Entonces, haciendo la de Selter, no valora desplazamiento. La de Horowitz sí valora desplazamiento. Y esta va a valorar la angulación y el desplazamiento de los fragmentos. Para el tipo 1, entre los fragmentos va a existir un desplazamiento menor al 50% o una angulación menor a los 10 grados. La imagen C, ahorita la vamos a volver a ver. Para la tipo 2, el desplazamiento es mayor a ese 50%. La angulación va a variar, va a ser mayor, entre 10 y 40 grados. Para la tipo 3, los fragmentos van a estar totalmente desplazados y se tiene una angulación mayor a este parámetro que tenemos, mayor a 40 grados. La que sigue, por favor. Ajá, y les ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Que era lo que decíamos. En la imagen A que ustedes pueden ver, en Clement, para Clement es una tipo 3. Y en la siguiente, pues, bueno, es la misma, la letra B, pero en la letra C es una Clement 1. ¿Vale? Para saber diferenciar un poquito y no confundirlos con otras imágenes. La que sigue, por favor. Ok. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Las fracturas sin desplazamiento con uno o más trazos. Entre los trazos fracturarios va a existir una angulación menor de 45 grados y una diástasis menor a los 0,5 milímetros. La fractura en dos partes, independiente del número de trazos, dos de ellos están desplazados, diástasis mayor a 0,5 milímetros o una angulación mayor. Vemos que dependiendo de la gravedad, o sea, dependiendo de estos parámetros, vamos a ir diferenciando. La que sigue, por favor. Para las fracturas en tres partes, es lo que decíamos en el rubro anterior.
pero las diástasis o angulación se presenta entre 3 fragmentos. Para las 4 partes, entre los 4 fragmentos, cabeza humeral, troquíter, troquín y metáfisis, existe una separación de 0,5 milímetros o una angulación de 45 grados. ¿A qué sigue? Síntomas y diagnóstico de toda fractura, dolor, tumefacción e impotencia funcional, ya lo vimos. El diagnóstico por imágenes, las radiografías van a ser de frente y perfil, transtorácico o oblicuas, que permiten establecer el tipo y el grado de desplazamiento de las fracturas para su clasificación. La que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Las que no están desplazadas se tratan con Belpeau enyesado por 30 días y las que están desplazadas deben de ser tratadas con una reducción mantenida con yeso y pueden ampliarse los alambres de Kircher para mantener la cabeza humeral. ¿A qué sigue, por favor? Muy bien. Ahora vamos con esta parte de lo que es el brazo. Las fracturas del brazo. Comprometen a la diáfisis del húmero y la unión metafisodiafisiaria. En el niño se diferencian de las fracturas metafisiarias de las diafisiarias, para este caso, para los niños. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las etiologías? Son un poco raras, pero si están presentes, se relacionan con politraumatismos, deporte de choque izquierda o maquinarias derecha. Maquinarias, pues cuando los niños, bueno, los papás se distraen un poco, los niños andan ahí jugando en las maquinarias o en el trabajo de los papás y pues llega a ver ese tipo de lesiones, ¿no? En menores de 3 años, con un relato confuso del adulto debe sospechar maltrato. Esto es muy importante. La que sigue, por favor. Y bueno, las de presentación metafisiarias, vamos a tener a la tipo 1, que es en rodete, la imagen A, bueno, toda esta imagen A, y la tipo 2, que es lineal sin desplazamiento. Ahorita vamos a ver esta, imagen B, ahí la tenemos. Esta específicamente, no le cambies, Juan, por favor. Muy bien, este caso específicamente, pues, vamos a tener lo que es esta fractura. Es un niño de 6 años, tiene una fractura de tallo verde de rodete en metáfisis proximal de húmero, tipo 1. La 1 es la radiografía del ingreso. La flecha va a señalar la fractura. Ahí la tiene la flechita blanca. En la A2, el paciente con el tratamiento que se le instituyó, el vendaje de Valpeaux blando. Y en la imagen B, es una niña de 3 años con una fractura metafisiaria de tipo 2 e ipsilateral de clavícula. Bueno, eso es aparte. Sufrió una caída de una hamaca en la escuela. ¿Vale? La que sigue. Bueno, para el tipo 3, las desplazadas de la imagen A, vemos ahí obviamente el desplazamiento, como tal, la redundancia. Y la tipo 4 son secundarias a quistes. Esta radiografía es de un paciente varón de 13 años que sufrió una fractura metafisiaria de tipo 3 jugando al fútbol. Obsérvese que, bueno, vamos a observar ahí la angulación en varo en menor a 20 grados y la imagen de callo óseo, que es lo que señala la flecha. En la B es una radiografía de una niña de 5 años, perdón, con una fractura metafisiaria tipo 4 por una caída desde su altura. Es lo que se conoce como traumatismo banal. La que sigue, por favor. ¿Cuál es lo característico? Pues en las diáfisis puede observarse los trazos descriptivos de los huesos largos, transversales, espiroideos, oblicuos, cortos y largos. El paciente va a ingresar, va sosteniéndose el brazo, apoyando el cuerpo, con mucho dolor, tumefacción e impotencia funcional, lo característico de las fracturas. La mano puede estar en péndula y debe descartarse una lesión del nervio radial. La que sigue, por favor.
¿Cuál va a ser el diagnóstico? El parradiográfico, que ya les dijimos, que va a ser de frente y de lado. Obviamente va a determinar las características de este tipo de fracturas. Este caso es un varón de 7 años que sufre una caída desde un caballo. La A es la inicial, una fractura metafisiaria completa desplazada en valgo. Este es tipo 3, de 10 grados. Fue tratado con Bell-Eux enyesado. La radiografía de control es la que sigue, es a los 45 días. La fractura se desplazó al varo, pero la desviación es tolerable. La letra C o la imagen C es la movilidad del hombro afectado. Inmediatamente de retirarse el yeso. La movilidad se recupera, en este caso, para este paciente, luego de 30 días. ¿La que sigue, por favor? Para el tratamiento, para el número de trazo único solo van a requerir tratamiento incruento, reducción y estabilización enyesada. Si vamos a utilizar yeso colgante, la reducción se obtiene por el peso del yeso. Lo quirúrgico solamente va a ser justificable cuando hay una lesión nerviosa, habitualmente pues del nervio radial, como ya les había mencionado. Cuando haya de 3 o más fragmentos, se va a valorar al paciente ante una necesidad de estabilizarlo quirúrgicamente con alambres de Kirchner. Se tolera 20 grados de varo y antecurvatum y 15 grados de rotación interna. Los niños menores pueden tolerarse desviaciones mayores hasta 30 grados de varo y antecurvatum con la misma rotación interna. ¿La que sigue? Bueno, yo les voy a hablar de estas dos tipos de fractura que vienen a continuación, que son la Monteggia y la Galeazzi. Bueno, primero para empezar, ¿qué es la lesión de Monteggia? Bueno, es una luxofractura una luxofractura, primero que nada se luxa la cabeza del radio y esta luxación se acompaña de una fractura del cúbito. Eventualmente también se puede llegar a fracturar el radio, pero bueno, principalmente el cúbito. Aquí podemos observar en estas imágenes los dos tipos de fractura que les había mencionado. Bueno, ¿cómo se produce esta lesión? Bueno, básicamente se produce cuando un niño cae sobre la cara posterior del antebrazo o sobre el talón de la mano. Este tipo de lesión es más común en niños de 13 años, aunque no es muy común. Representa solo el 2% de las lesiones en el codo. De aquí en la clasificación de Monteggia la podemos clasificar en 4 tipos. Tenemos la tipo 1 o Monteggia típica, que son fracturas producidas por extensión y pronación del tercio proximal del cúbito. Aquí se va a luxar la cabeza anterior del radio y esta sí es de las más frecuentes, abarca un 60% de las lesiones. La tipo 2 o la Monteggia invertida, que se produce en flexión y supinación de codo. La fractura es similar a la tipo 1, pero aquí hay luxación del radio posterior. Estas son muy raras, solo encontramos un 15% de casos. Me parece que aquí en esta imagen se pueden observar. Esta es la más común y me parece que esta es como que la más rara. Bueno, tenemos la tipo 3, aquí viene la imagen. La tipo 3, que es la fractura causada por un mecanismo de abducción. Aquí se va a luxar el radio de manera lateral o anterolateral. Aquí vamos a tener un 20% de incidencia. Y por último, la tipo 4, que es la luxación del radio anterior, pero a diferencia de la tipo 1, ambos huesos van a estar fracturados. Esta es todavía mucho más rara, es un 5% de incidencia. Aquí las podemos observar, la diferencia. La tipo 1, cuando hay extensión y pronación, se fractura el cúbito y el radio está intacto. La tipo 2
que es por supinación e inflexión. La tipo 3 por aducción y la tipo 4. Aquí todavía no está como, no hay como un mecanismo determinado para este. Los síntomas. Los síntomas son, bueno, como en cualquier otra fractura, pues hay dolor, hay pérdida de función y aquí es característico que vamos a encontrar al niño con el miembro superior pegado hacia el cuerpo. Lo va a tener flexionado en unos 30 o 40 grados y el antebrazo va a estar en pronación o supinación. Vamos a tener movimientos limitados y bueno, también es importante recalcar que puede haber un compromiso de la rama motora del nervio radial debido a esta fractura. Para el diagnóstico, vamos, bueno, como siempre, una radiografía para determinar qué tipo de lesión tenemos. Esta va a incluir también lo que es el codo y la muñeca. Y bueno, aquí podemos observar en esta placa una radiografía este es el lado sano. Y en este lado podemos ver el lado afectado. Aquí el radio sale y pasa por arriba del cóndilo humeral. Aquí podemos observar la fractura por extensión y pronación. Bueno, para el tratamiento. Para el tratamiento es una reducción incruenta bajo anestesia. Una vez reducida esta, son contenidas con un yeso. Aquí no encontré si necesariamente, bueno, dependiendo de qué tipo era la reducción, pero mencionaba que era importante estabilizar la fractura para poder reducirla, porque si no, se tenía que llegar a quirúrgico para poder estabilizarla con material de osteosíntesis. Y ahora la lesión de Galeazzi. Igual es una luxofractura, pero esta va a caracterizarse porque es una fractura del radio, habitualmente es distal, es decir, en la orilla, y bueno, casi en el borde superior de la muñeca. También vamos a tener la luxación del extremo distal del cúbito. Y esta se produce por una caída sobre el talón de la mano en supinación, que es el mecanismo más frecuente. También se puede generar por pronación. El paciente puede caer con el antebrazo en supinación o en pronación. Esto va a hacer que el radio se desplace hacia el dorso y el cúbito se protruya por volar. Aquí podemos observar el mecanismo de producción de cómo se produce la lesión de Galeazzi, ya sea por hipersupinación o por hiperpronación, generando así esta lesión. En este esquema podemos observar la luxación volar del cúbito y en esta podemos observar la luxación dorsal del cúbito. No sé si alcancen a ver aquí en el señalador. Y la sintomatología es la misma. Hay tumefacción distal, dolor e impotencia funcional. La posición de la mano, como ya les había mencionado, que el niño se pega la mano al cuerpo en un ángulo y la pone como en un ángulo de 30 a 40 grados, va a depender del tipo de la lesión. Lo más frecuente es que se presentan en flexión dorsal. Para el diagnóstico, tenemos que sacar una radiografía anteroposterior y una lateral para descartar pues otro tipo de lesiones. Aquí en esta imagen podemos observar la luxofractura de Galeazzi por hipersupinación.
También podemos observar un desplazamiento de la misma. Y el tratamiento. Bueno, se busca un tratamiento incruento. A diferencia de la otra luxofractura, la de Montella, esta es un poquito más fácil. Se reduce, igual se pone un yeso braquiopalmar. Esto es habitualmente suficiente para este tipo de luxofractura. Aunque bueno, también puede llegar a tener un abordaje quirúrgico. Y bueno, continuando con las fracturas más frecuentes dentro de los niños, pues están las supracondilias de húmero. Siguiente, por favor. Bueno, pues este tipo de fracturas van a abarcar todas aquellas lesiones traumáticas que afecten a la epífisis distal del húmero y su característica es que van a presentar un trazo único de forma transversal. Se consideran las fracturas más frecuentes del codo en los niños y el mecanismo va a ser pues se van a dar después de que el niño se cae, ya sea desde el nivel del piso o que tenga una altura variable. Esto se da porque pues como naturalmente pues todos vamos a tener que en el momento de perder el equilibrio y caer, va a haber un reflejo en el que se va a extender el codo y se va a apoyar la palma. Entonces, este tipo de mecanismo es lo que va a provocar pues el traumatismo. Hay que tomar en cuenta que el rango de movilidad del codo va desde los 0 hasta los 130 grados. Estaríamos hablando de que 0 sería cuando hay una extensión completa y los 130 cuando la flexión es máxima. Esto se los menciono porque es importante en este tipo de fracturas que nosotros sepamos diferenciar entre qué tipo de fractura se va a producir. Cuando nuestro pacientito cae y el codo se encuentra en una flexión de 45 grados o menos, esta fuerza de impacto se va a transmitir desde la palma hasta el antebrazo y va a desplazar la epífisis humeral, pero la va a desplazar hacia la porción posterior. Cuando la caída, el codo se encuentra en una flexión con más de 45 grados, la zona de apoyo va a transmitir lo que sería la fuerza y esta fuerza va a hacer que la cara posterior del olecranon desplace a la epífisis humeral, pero hacia adelante. Entonces, de 45 grados o menos se va a desplazar hacia la porción posterior y de más de 45 grados se va a desplazar hacia adelante. Este tipo de fractura la podemos encontrar en niños desde 1 hasta los 13 años. Decía que la media o lo más frecuente son los 12 años. Y en todos los pacientes que no sean deambulantes, nosotros debemos de sospechar de que están causadas por maltrato infantil y hasta no descartarlo, pues tener presente esto. Siguiente, por favor. Con respecto a la clasificación, pues la vamos a clasificar de 3 formas. Según el grado de exposición, en si es abierta o cerrada, según el mecanismo de producción, que es lo que les comentaba, si es por extensión o por flexión, y dentro de las de extensión, a su vez vamos a dividirlas en las que presentan un compromiso neurovascular y las que no presentan un compromiso neurovascular. Ahora, las de flexión también pueden presentar este tipo de compromisos, sin embargo, es muy infrecuente. Es sobre todo más frecuente en las fracturas por extensión. Y según el grado de lesión ósea y el desplazamiento, las vamos a dividir en 4 tipos. Estas se los voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, yendo con la primera, la fractura supracondilia por extensión. Como les dije, es cuando el paciente cae apoyando la palma y el codo está en una flexión de 45 grados o menos. Esta va a ser la fractura de supracondilia más frecuente, se presenta hasta en el 98% de los casos, y en esta sí puede haber una lesión del paquete vasculonervioso. Cuando el paciente tiene el antebrazo pronado, el desplazamiento va a ser hacia el lado radial, a lo que se le conoce como un desplazamiento en varo.
Y si el codo está supinado, bueno, el brazo está supinado, el fragmento se va a desplazar hacia el lado cubital, a lo que se le conoce como desplazamiento en valgo. Y dentro de estas fracturas, la gravedad que pueda tener va a depender de la localización del trazo. Y aquí es lo que les comentaba, que en la imagen podemos ver que la extensión, bueno, en la fractura por extensión, la epífisis se va a ir hacia adelante, hacia posterior, perdón. O sea, lo que viene siendo la diáfisis del húmero o la parte metafisiaria se va a ir hacia adelante y la epífisis se va a ir hacia atrás, que sería la porción de abajo, como bien vemos. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a lo que les hablaba de según el trazo la gravedad, pues vamos a tener 3 tipos de trazos. El trazo supraepifisiario o metafisioepifisiario, que se va a presentar cuando el paciente cae con el codo flexionado entre los 30 y los 45 grados. Por lo regular se consideran de buen pronóstico. El trazo medio epifisiario, es cuando se produce el trazo por encima de los núcleos de osificación del epicóndilo y de la epitróclea, y esta se produce cuando el codo tiene una flexión entre 15 y 30 grados. Estas pueden tener un pronóstico variable dependiendo de qué tanto afecten o no el paquete vasculonervioso. Y el trazo epifisiario distal, se produce cuando el trazo es a través de los núcleos del cóndilo y de la tróclea. Sobre todo es más frecuente en niños pequeños, y a este trazo también se le conoce como desprendimiento epifisiario, y por lo regular son de muy mal pronóstico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen en la que, según el tipo de trazo que ya les mencioné, van a marcarnos la gravedad. El trazo número 1 es el que les mencioné como primero anteriormente, que se considera benigno. El trazo pasa por arriba de todos los núcleos. El trazo número 2, que es el grave, que pasa por los núcleos de epitróclea, y ya se consideran muy graves el trazo número 3, que el trazo fractorio pues va a involucrar los núcleos de osificación, que es el que les mencionaba, que también se le conoce como desprendimiento epifisiario. Siguiente, porfis. Y bueno, la otra forma que les había comentado de fractura, que era por flexión, que como les dije son en grados mayores de 45, y en la epífisis se va a desplazar hacia adelante, como podemos ver la imagen. Sobre todo aquí vamos a ver que lo que va a determinar que haya un desplazamiento tanto parcial o total, o que no se presente, o que sea una fractura cerrada o abierta, va a depender tanto de la fuerza que actúe sobre el hueso, el peso del niño y la altura a la que haya la caída. O sea, sí que puede haber una fractura por flexión que no esté tan compleja debido a estas 3 situaciones, o que sea muy compleja debido a que alguna de estas 3 situaciones pues propició que fuera más grave, por así decirlo. Siguiente, por favor. Con respecto a la sintomatología, pues al igual que en todas las fracturas, va a haber tumefacción y dolor del codo. El dolor se va a localizar principalmente en la región del epicóndilo, en la epitróclea y sobre la fosa olecraneana. Esto pues va a causar obviamente una impotencia funcional, va a haber una solución de la continuidad o no, y si esta se presenta va a ser sobre todo en la cara anterior. Podemos encontrar ausencia del pulso, lo que nos estaría hablando de una afección vascular, y podemos encontrar también alteración de la sensibilidad en uno o más de los territorios nerviosos, pero como bien les mencionaba, pues sobre todo va a ser más frecuente en las que son por extensión. Siguiente, porfis. Y bueno, ven que les había comentado que había una clasificación según el grado de lesión y desplazamiento. Pues se divide en 4 tipos. El tipo 1 es cuando solo hay una cara cortical fracturada. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que con respecto a radiología se le habla de corticales a las caras del hueso. O sea, en este caso, pues solamente una cara del hueso estaría fracturada, que si se fractura solo la cara cortical anterior, estaríamos hablando de un mecanismo por extensión, y si se fractura la cara cortical posterior, estaríamos hablando de un mecanismo de flexión.
En esta del tipo 1 la vamos a ver en las primeras 3 imágenes que tenemos del lado izquierdo. No sé si alcancen a ver el número 1, este hace referencia al trazo. No sé si le puedes hacer un poquito de zoom, Juan, porfis, a la imagen. ¿O la ven de buen tamaño? ¿Alcanzan a distinguir los números? Sí, a mí sí se alcanzan a ver. Ah, bueno. Sí se ve. En el número 1, pues está hablando del trazo, de la fractura como tal. En el número 2 estamos viendo la placa epifisiaria. Y el 3 decía que era una imagen dudosa, pero que podría interpretarse como un segundo trazo. Y pues se hace un poquito más evidente en la imagen C, donde pues tenemos lo que sería el sobregrabado, perdón. Y en el tipo 2 se va a presentar cuando las dos corticales se van a encontrar fracturadas, pero no hay un desplazamiento. Lo podemos ver en la cuarta imagen, en la que está en el centro. Esta es una radiografía de perfil y aquí donde están las líneas marcadas, pues están marcando el trazo fractario. En el tipo 3, las dos corticales van a estar fracturadas, pero presentan un desplazamiento en el cual hay un contacto mínimo todavía de las partes. Entonces, pues eso es como mucho más evidente, ¿no? Que es la que está señalando Juan. Y en el tipo 4, las dos corticales igual van a estar fracturadas, pero hay un desplazamiento completo en el que pues ninguna de las partes mantiene contacto. Siguiente, por favor. Hay otra clasificación que es la de Gartland. Yo consideré que pues la otra estaba un poquito más completa, sin embargo, esta es la que se utiliza más frecuentemente, ya que en base a esta se dan los tratamientos. En esta solo lo divide en 3 tipos. El 1 es en la que pues está la fractura, pero no hay desplazamiento. En el 2 hay una fractura, pero se produce una continuidad cortical posterior. Como vemos, pues aquí está la fractura, pero en la porción posterior todavía hay como comunicación. Y el Gartland 3, pues está la fractura, pero está completamente desplazada. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto al diagnóstico y tratamiento, pues van a hacer un estudio de par radiográfico en el cual se van a solicitar radiografías de frente y de perfil de codo. Este solamente es para confirmar el tipo de fractura y en base a esto establecer el tratamiento. Las fracturas de tipo 1 solo van a requerir un yeso braquiopalmar. Las fracturas tipo 2, 3 y 4 van a requerir una fijación con osteodesis y una valva de yeso. Y se puede considerar el tratamiento quirúrgico, pero en el caso de que haya una fractura expuesta o que haya una imposibilidad de reducir la fractura. Y pues como en todos los tratamientos quirúrgicos, pues se debe de aplicar una antibiótico-terapia, obviamente porque pues estamos hablando de que sería sobre todo en fracturas expuestas. Se deben de utilizar 4 dosis de cefalosporinas de primera generación en un máximo de 125 miligramos por kilogramo día. Siguiente, por favor. Aquí les puse unos algoritmos que encontramos en el libro. La verdad es que vienen bastante bien. Nos hablan sobre, según la clasificación en la que nuestro paciente se encuentre del tipo 1, tipo 2 o tipo 3 del Gartland, es el tipo de manejo que les vamos a dar. Yo ya les dije cuáles son según el tipo, pero nos habla sobre si el tratamiento es fallido, cuáles son las alternativas y cuál es el abordaje, que obviamente esto ya es un poco más dirigido hacia la especialidad, ya que sobre todo lo que son las fracturas tipo 2, 3 y 4 deben ser internados y sobre todo en pacientes que son menores de 8 años tienen que ser tratados específicamente por un traumatólogo infantil. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Nos vamos a ir a preguntas, dudas y cosas así. Miren, muchachos, las tipo 2 supracondilias, hay mucha controversia entre un manejo conservador y quirúrgico, pero la 2 se debe de operar porque si las manejan en forma conservadora de las supracondilias, clasificación que uses, Holberg, Garland, hay muchas clasificaciones.
Si hacen manejos conservadores, dejan una deformidad angular, ¿sí? Existen muchas técnicas de tratamiento de esas fracturas, generalmente son con agujas percutáneas utilizando el fluoroscopio. El hospital sí tiene fluoroscopio, generalmente se reduce, se ve, se revisa que sí está la reducción y entonces se procede a colocar las agujas, que pueden ser colocadas cruzadas o laterales, ¿sí? Entonces hay indicaciones de cuándo usar las cruzadas y cuándo usar las laterales, ¿sí? Aparte dentro de esas fracturas, porque hay fracturas que luego no se pueden reducir porque se interpone tejido, o cuando hay compresión de algún vaso, de algún nervio, tendría que hacerse abierta. Sí, generalmente en la actualidad las técnicas descrita como tal es percutánea, esto es sin hacer herida, pero si no tienes una reducción adecuada de la fractura, entonces tienes que hacerlo por un medio abierto, ¿sí? No sé si hay alguna duda, pregunta. Vamos a empezar como siempre, desde el inicio, y empezamos con Arisbet. A ver, Arisbet. La primera es sobre las fracturas expuestas, porque nos habían mencionado acerca de una regla de 6 horas sobre que los gérmenes en la superficie, pero entonces, ¿solamente manejamos antibiótico-terapia para aquellas que llevan más de 6 horas o en todas ponemos antibiótico-terapia? En todas debes usar antibiótico, porque es una fractura expuesta. Lo que tu compañero trató de especificar es que no lo dijo como tal, pero se manejan diferentes antibióticos dependiendo el grado de la exposición. Si es una 1, una 2 o una 3, e incluso en la 2 y 3 se combinan con algún aminoglucósido. Y hay quien a veces hasta agrega algún tercer medicamento, dependiendo si fue en un corral, en la carretera donde hubo mucha tierra, etcétera. Sí, pero los medicamentos van en base al grado, pero siempre lo debes de usar. Lo de las 6 horas te está diciendo el tiempo que transcurrió el accidente, se expuso, el hueso salió al exterior y si no recibió un tratamiento por el motivo que haya sido, entonces tú tienes ahí un proceso muy seguramente que se considera contaminada o potencialmente infectada, pero es por el tiempo que transcurrió en que no se le hizo nada a esa lesión, ¿sí? Del momento de la exposición. Entonces, por eso es que incluso en algunos hospitales tienes una tipo 1, pero le pasó allá hasta por Cuautla, ¿sí? Pero en Cuautla, en un pueblo más metido de por allá, donde ahí lo dejaron tirado en el piso un rato hasta que no llegaba el MP, no lo movía nadie. Total, que fueron a una clínica por ahí en Cuautla, estaba cerrada, que por el coronavirus, que no están atendiendo. Para no hacerte el cuento más largo, se va hasta la ciudad ahí del estado, Cuernavaca, y llega a Cuernavaca como al otro día, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ya eso está echando hojas tapuz, ¿no? Entonces, de haber sido una tipo 1, inmediatamente pues ya dices, pues esto ya es un tipo 2. ¿Por qué? Porque ya está muy contaminado, porque no se le ha hecho nada. Sí, y ese es en parte algo que te va a condicionar una infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le hiciste nada y el hueso pues está de fuera. Entonces, una fractura expuesta, hasta ahorita ustedes ya han llevado 3 patologías que se consideran urgencias, que fue las luxaciones, que fueron las fracturas expuestas, ¿y cuál otra? Síndrome compartimental. Así es, entonces, esas 3 son urgencias, más sin embargo, no se les olvide que un Morela Valle y una fractura diafisaria, sobre todo de fémur, o fracturas de acetábulo, donde hay a veces compromiso o polifracturas o lesiones torácicas o abdominales, pues son fracturas que se consideran una urgencia. ¿Por qué? Porque puede haber compromiso a otras vísceras huecas o acompañarse de y comprometer la vida, ¿sí? ¿Qué otra duda tienes, Arisbet? Acerca de la lesión de Montegia, ¿qué se reduce primero, la fractura o la luxación? ¿Qué se te ocurre? La fractura. ¿Por qué? Por la disposición de los huesos. Pues no, acuérdate que primero reduces la luxación. ¿La luxación? La es que por eso luxación. me causó conflicto, porque
en unas bibliografías sí maneja primero la luxación y en otra maneja la fractura, que porque al reducir la fractura, luego tal cual el radio por la posición se reduce también como consecuencia. Entonces por eso no. Tú vas a manipular, el hueso está luxado. Ujú. Y muchas veces cuando tú reduces una luxación, el hueso fracturado se reduce. Y no siempre vas a tener una adecuada alineación de la fractura. Y entonces cuando reduces la luxación, pero la fractura a la vez muy desplazada, es por eso que a veces tienes que operar. O al contrario, quieres reducir la luxación y no puedes. Y te vas tú a la fractura, ¿no? Que la quieres reducir y sigue luxado. ¿Qué crees que pasa? Se va a desplazar otra vez. O se tiene que operar, ¿no? Sí. Está desplazado, o sea, no pudiste reducirla. Sí, sí. Sigue luxada y sigue fracturada. Y no puedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Es de operación. Es más común, tu compañero lo dijo muy someramente, es más común la tipo 1, la luxación anterior de la cabeza radial, la Monteggia número 1. Esa es la más común. Es más rara que esté la tipo 4, fractura luxación. Pero lo común es que no ven la lesión. ¿Sí? Eso es lo común, ¿sí? Que no ven la luxación, se van más buscando fracturas y no se fijan luego cómo va la alineación de la cabeza radial en relación con el cóndilo para que veas una radiografía normal de una fractura o de una luxación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa mucho es que ustedes aprendan a ver imágenes, que aprendan a identificar lesiones. ¿Sí? Aquí sí. Esa es una lesión que sí tienes que aprender a identificarla, ¿verdad? Cuando pides las radiografías, acuérdate, algo que no se hace, pero está descrito en la literatura, porque una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que no hacemos, pero no quiere decir que esté correcto. Debes de pedir radiografías en los niños comparativas y debe de incluirse la articulación proximal y distal al sitio de la lesión. Eso es lo que se debería hacer. Y con frecuencia, ¿qué se hace? Pues tomas una placa de donde crees tú que está la lesión y lo que salga, ¿no? Y como salga, porque les da miedo mover a los niños y no se dejan. Sí, eso es lo común. ¿Alguna otra duda que tengas, Arisbet? No, doctor, ya ninguna. ¿No? Muchas Alicia, No, doctor, no tengo ninguna duda. ¿no? Diana. Diana la 1, Diana la 2. Tiene problemas con su audio, doctor. ¿Mandé? Tiene problemas con su audio. Ah, yo pensé que yo con el Ya lo mío. escribió en el chat. Ah, bueno. Uriel. Doc, hay algo que a lo mejor no entendí o no escuché bien. En el síndrome compartimental, si hay, en la clasificación, si hay de tipo crónico, entonces. Sí existe el crónico. Y si Sí, es así, sí existe. ¿por qué tipo ¿Perdón? de ejercicios, o bueno, qué tipo de ejercicios hace que se predisponga más a... Pues ahí al lo tipo puso hasta crónico? tu compañera, puso hasta una imagen de una que andaba brinque y brinque. Sí, ¿No les la viste? dijimos que son movimientos Maratonistas. repetitivos. No, Ahí ok. puso hasta la imagen tu compañera. Perdón, no la vi tal vez. Incluso yo se los mencioné hace rato. Igual les dije esas actividades repetitivas que andan haciendo, que andan brinque, brinque, salte y salte. ¿Ves cómo no pones atención? Se me fue, entonces, perdón. ¿Quién Doc. sabe qué estás viendo allá? ¿Alguna otra duda, Uriel? Por el momento no, gracias. Alondra. Sí, yo tengo una duda del síndrome compartimental. Encontramos cuánto tiempo, a las cuántas horas se revisa cómo va el tejido, a las 48. Pero en sí, hasta No, qué ¿qué momento, cuál es 48? es Espérese. que creo que a No, las espérese. 48 horas se tiene que revisar si ya es Que no, factible. espérese. Déjale explico. Ok. Si te llega un paciente con un traumatismo severo y ves tú en ese momento un edema importante, si no hay lesiones cutáneas, tú vas a aplicar el famoso vendaje de Jones y vas a tener que hacer por lo menos una revisión neurovascular mínimo cada 2 horas. No son 48 horas. A las 48 horas esa pierna ya la perdiste. Son cada 2 horas en cuanto llega. Y si tú ves, acuérdate cuánto tolera de isquemia una extremidad pélvica. A ver, ¿cuánto tolera? ¿Cuánto has escuchado que tolera?
de isquemia. Eso no lo he checado. Lo voy a checar. Ah, pues lo debiste haber No, checado. de hecho Tú en el viste ese tema. artículo A ver, menciona dilo. que a las 3 horas el músculo todavía es capaz de transmitir el impulso eléctrico y a las 8 horas ya no es capaz de transmitir ese impulso. A las 8 horas ya está la pata negra, ¿sí? Entonces, acuérdense, si tienen una lesión de ese tipo, revisas, es sobre todo el retorno neurovascular cada 2 horas. Y si piensas en un problema circulatorio, tienen que pedir un ultrasonido Doppler. Hay que ver si la circulación no se está comprometiendo. Y acuérdate que hay enzimas que puedes pedir para ver cómo va, si es que hay alguna afección ahí muscular y que te lo reflejan en los estudios. Sí, eso va a ser tarea. ¿Sí? ¿Cómo tú vas a diagnosticar si hay una lesión? Y también se ve en traumatismos severos, ¿sí? En Morella Valle también lo ves, ¿sí? Entonces, no te puedes esperar tantas horas. Acuérdate, la urgencia quirúrgica es una urgencia. No te puedes esperar 48 horas. Las 48 horas vas a amputar, no vas a poder hacer nada en la extremidad. ¿Sí? Por eso es la urgencia de hacer las fasciotomías para liberar los compartimentos. Sí, que no haya compromiso ahí neurovascular. Sí. Es que yo me refería a después de la fasciotomía, a las 48, bueno, se tiene una revisión, a las 48 horas se valora. En ese momento, si ya ¿Qué vas a está, valorar a las 48 horas? se va a valorar, creo que se vuelve a medir la presión Acuérdate que no intracompartimental. tienes ningún chunche de esos que viste. No tienes nada. El volumen sería el volumen de la extremidad afectada, la coloración, la sensibilidad, el Lo dolor. haces clínico, ¿sí? Pero acuérdate que no es a las 48 horas. Tú, cuando un paciente tuvo un problema con estas características y tuviste problemas neurovasculares, no te esperas 48 horas. Acuérdate, esos pacientes se están vigilando cada 2 horas, incluso después de operados. Tienes que estarlo viendo, ¿sí? Para ver la evolución del paciente, ¿sí? Pero esa es una revisión continua. No te esperas 48 horas. Acuérdate que por eso luego los médicos se agarran de la greña porque hay turnos, matutino, vespertino y nocturno. Y a veces el de la noche no lo vio y el de la mañana tampoco. Eso no puede ser. Sí, esos pacientes tienen que tener una visita, pasarse una visita y se tienen que estar revisando. Y no te puedes esperar 48 horas. Es que Lo según yo que a lo que haces, se refiere con lo de esperarse 48 horas era para resecar el tejido desvitalizado, no tal cual para hacer el chequeo del miembro. no, acuérdate que tú tienes estudios de sangre, operas al paciente y tú tienes el seguimiento del paciente, signos vitales, laboratorio, y los laboratorios cuando la lesión persiste o hay una destrucción ahí muscular, las enzimas suben y entonces cuando están muy elevadas está diciendo que sigue un problema. Entonces tú como tal te vas a auxiliar de la clínica, del estado del paciente y de los laboratorios para ver si vuelves a meter a lavar el paciente. ¿A eso es a lo que te refieres? Sí, para volverse a meter a debridar. ¿Sí? Si es necesario hacerlo. ¿Sí? ¿A eso es a lo que se refiere tu compañera o eso es lo que le entendiste? Y ¿O eso qué? es lo que yo quería preguntar. ¿Cuánto tiempo Acuérdate, para...? tú metes al paciente, pero si al otro día lo ves mal, lo tienes que volver a meter. Sí, es más, hay pacientes que los metes en la mañana y en la noche los tienes que volver a meter si no lo ves bien, si ves que persiste con problemas. Sí, eso es como la artritis séptica. Tú lo metes, ves al otro día cómo está, lo ves bien, no lo vuelves a lavar. Lo ves mal y tú decides en qué momento lo vuelves a meter. O incluso lo mete otro turno, sí, pero no te puedes esperar 2 días. Quizá habrá pacientes que no sea necesario volverlos a meter hasta que hagas el cierre secundario. Pero acuérdate, para poder hacer el cierre, el paciente tiene que estar limpio, ¿sí? No debe de haber infección local, infección profunda, ni datos de infección. Si no, no puedes cerrar ese paciente, por eso hay que estarlos lavando. ¿Sí? Para que el día que le hagas el cierre, pues es un cierre secundario, cuando haces fasciotomías,
lo puedas hacer. Si no vas al momento de cerrar y hay infección, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a formar abscesos, ¿sí? Entonces, lo que haces es lavado los que sean necesarios y cerrar en forma secundaria cuando el tejido haya ausencia de datos de infección, ¿sí? Los días, no hay días, ¿eh? O sea, no hay es en 5 días, es en 6 días, es en 7 días, el cierre secundario, ¿sí? O sea, no hay días, es cuando tú ves, primero que sobreviva el paciente, que le vaya bien y que lo puedas hacer, ¿sí? Sí, muchas ¿Alguna gracias. otra duda que tengas, No, él le Minerva? pregunté precisamente sobre el cierre, pero ya me dijo que no hay un periodo. No, no hay un día, ¿eh? Es como le va al paciente, como estén las condiciones locales y en ausencia de infección. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda, Minerva? Yo nada más quería preguntar, ¿cuánto tiempo es bueno para el paciente que dejemos, después de que ya estabilizamos la fractura expuesta, cuánto tiempo podemos dejar los fijadores? Acuérdate que eso varía, y el fijador, salvo en un niño, puede ser una técnica inicial y definitiva. Y en los adultos combinas los materiales, ¿sí? Hay muchos hospitales donde el fijador solamente lo colocas de forma inicial, ¿sí? En el momento que se llega el paciente lo lavas, lo fijas y posteriormente es la fijación definitiva. Esos pacientes los dejas algunos días con antibiótico y de la misma forma. Dependiendo del grado de exposición, el horario en que se lesiona el paciente, porque acuérdate que hay muchos hospitales que lo único que tenemos en la noche son fijadores. No tenemos material para fijar las fracturas como tal. Y las tipo 3 no se recomienda hacer la fijación definitiva en ese momento. No así las tipo 1 y las tipo 2. ¿Sí? Si tú ves una lesión tipo 1 y ves que no estuvo muy contaminada, a veces puedes hacer la reducción definitiva con el implante. Si es una 2 o 3, a veces nomás debridas, lavas y fijas mediante fijadores externos. ¿Sí? No sé si esa era tu duda o te Sí. dejé peor. No, sí. ¿Tienes alguna Muchas otra gracias, duda? Doc. No, solamente esa. Vane, Sí, Doc, nuestros a ver, compañeros Vane. nos habían comentado que dentro de las fracturas ocasionadas por arma de fuego, que la inmovilización tenía que ser tardía, aproximadamente entre 7 y 10 días después de la lesión. Pero mi duda era si entonces se deja así al paciente o se le puede poner algo, al menos para limitar un poquito la movilidad y evitar que se pueda como lesionar con el movimiento. Acuérdate, todas las fracturas expuestas como tal no se usa isquemia en esas fracturas. Entonces esas fracturas, aunque sea por PAF, muchas veces acuérdate que la fricción de los tejidos entra, salvo que no sea un R15 o cuerno de chivo, pues te va a ocasionar lesiones muy aparatosas donde sí tendrás que meterlas, debridarlas y fijarlas, fijador externo. Si es una fractura por proyectil de arma de fuego de un calibre pequeño, donde no hay una lesión importante de los tejidos, en algunos hospitales no las debridan, pero si las fijas, acuérdate que si es una diafisiaria de fémur o de pierna, de tibia, de húmero, le tienes que poner un fijador por el riesgo aparte del embolismo, ¿sí? Pero esas fracturas en muchos lugares, primero, todas las expuestas 2 y 3 las fijan de forma temporal y después hacen la cirugía definitiva. En las de proyectil de arma de fuego en especial, acuérdate que esas pueden combinarse implantes. ¿Por qué? Porque a veces la fragmentación o multifragmentación no debes de hacer una reducción abierta. Entonces combinan clavos, combinan fijadores con tornillos, con placa, etcétera. ¿Sí? ¿Más o menos Sí, o te dejé peor? No, sí, Doc. ¿Alguna Gracias. otra duda, Vane? No, nada más. Carlos. Pues creo que ya respondieron varias. Nada más una así rápido. En fracturas de niños, por la cuestión de el niño maltratado y, bueno, maltrato infantil en general,
Es importante hacer como una anotación desde la primera vez que llega un niño fracturado, así como en sospecha de que tenga maltrato por parte de sus Siempre tutores, se debe o de esperar dar a un aviso. segundo. Siempre se debe dar aviso al Ministerio Público, sobre todo en las fracturas de los niños. En Si tú todas, ¿no? tienes, Desde el primer momento. lo obligado es que avises. O sea, eso es lo que está descrito, que muchas veces la gente solo si tiene la sospecha lo hace, es diferente. Pero lo deberíamos de hacer. Sí, lo indicado es hacerlo. Ok. Y, qué bueno que mencionaste de los niños. Muchachos, las fracturas de los niños se tratan de formas diferentes. No es lo mismo que se fracture la cabeza humeral a que se fracture la metáfisis, porque la metáfisis te puede aguantar muchos más grados de los que dijo tu compañero. Y dependiendo de la edad, el manejo es conservador casi siempre y pocas veces llega a ser quirúrgico, sobre todo en número proximal, a excepción de las fracturas de cabeza. Y en codo es diferente. Acuérdate, las tipo 2 y 3 son quirúrgicas siempre. Y ahí hay otras fracturas con mucha frecuencia que hay de cóndilo medial, que casi siempre es quirúrgica, porque te tolera 2 milímetros de desplazamiento. Entonces, esas fracturas tienen indicaciones cada una, no se manejan igual. Tu compañero puso una clasificación de Salter y Harris para mí, no de las más comunes que se suelen colocar. Sí, porque hay otras que te las especifican de una forma pues más práctica. Sí, a ver si alguien después lo dice en otro tipo de fractura. Nos vamos a dar 10 minutos y ahorita nos conectamos y ahorita seguimos. ¿Sí? Por favor. Sí, doctor.